Itadori se reencuentra con un personaje que todos conocemos y al fin sabemos qué pasó al final con los personajes principales y qué sucederá en el mundo futuro de Jujutsu Kaisen. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a los spoilers y el análisis del capítulo 24 de Jujutsu Kaisen Módulo. Ya salieron las primeras traducciones y este capítulo sí que dará mucho debate estos días. Lo analizaremos todo, así que deja tu like poderoso y divino para adaptarte y suscríbete para no perderte ningún video de Jujutsu Kaisen que subiremos estos días. Ahora, una vez suscrito y dejado tu like, pónganse cómodos y vamos a empezar. Anteriormente vimos cómo Itadori y Maru tenían una charla bastante extendida sobre lo que debían hacer para lograr lo que querían, y al final del capítulo Itadori se despedía, interrumpían la pelea principal entre Mahoraga y Dabura y este último conseguía la cuerda para liberar a su hermana y volvían a su planeta. Y con todo esto, al fin el ritual daba inicio. En el capítulo de hoy, el capítulo 24 de Jujutsu Kaisen Módulo empieza con el ritual al fin completándose y vemos a las maldiciones desvanecerse. Todos son testigos de este evento, incluso Miyaguni dice que esto no se sentía como un exorcismo sino como una salvación. Y vemos a Itadori caminando tranquilamente bajo los destellos del ritual diciendo parece que de verdad lo está haciendo, está mostrando su determinación. De repente, Yuka despierta de la muerte suspendida, ya que la invocación de Mahoraga se había interrumpido. Vemos cómo la rueda cae y ella se toca la cabeza diciendo que ya no le duele, sonriendo al final del panel. Maru llega con Tsurugi y Yuka llama a su hermano diciéndole que era ella y que vayan a casa. Luego de toda esta escena conmovedora, llega Dabura a los aposentos de aquel que tenía prisionero a su hermana, y vemos simplemente cómo los destellos de su ritual destruyen todo el lugar, acabando con la vida del líder de Deskunte. Luego pasamos con una reunión que tiene a todos los Imurianos, donde hablan sobre si los Karian devoran a sus propios hijos, no podrán mantener la misma relación con ellos, y si eventualmente no tienen más alternativa que tratarlos como ganado, así será. Entonces preguntan, ¿deberíamos deshacernos de ellos como criaturas que nos atacarán en el futuro? Y la pregunta queda en el aire así para todos. Pasamos de nuevo a cómo fue la revelación para el líder de Deskunte que la hermana de Dabura estaba libre de la maldición y vemos al fin su rostro. Todos en el lugar además ven cómo el lugar se destruye y el capitán Dabura aparece entre ellos, declarándose como el líder de ese lugar, y pregunta si alguno tenía objeciones al respecto. Sin embargo, cuando todos ven la cabeza del anterior líder rodando entre ellos, se arrodillan ante Dabura, y este hace su primera orden como líder de todos ellos: crear una tumba para Doula y que lo recuerden como héroe histórico. Sin embargo, una vez que todos aceptan, él le dice que una vez que hagan lo que él dice, dejará el cargo de líder porque no sabe mucho de política, lo cual hace que incluso dos pequeños se rían de esta confesión. Es algo que se esperaba de Dabura, aunque sí nos hubiese encantado verlo como líder, pero el detalle de levantar una tumba para Doula nos pareció un gesto bastante honorable de su parte. Pero deja tu like todopoderoso si te está gustando de verdad este video, y más importante, suscríbete porque subiremos videos especiales de módulo la próxima semana, así que atentos. Ahora, una vez suscrito y dejado tu like, continuemos. Ya en la Tierra explican que las maldiciones y los Karian tenían el mismo color de alma y por eso los confundían, pero ahora con el ritual de Maru e Itadori esto no sucederá de nuevo. Sin embargo, no pudieron cambiar el color de las almas de los Imurianos actuales para que se diferencien de los Karian, pero los que nazcan después sí tendrán un color totalmente distinto. Esto por supuesto preocupa a los Imurianos claramente, porque eso significa que los que ya están vivirán un auténtico infierno, pero uno de ellos dice que esto era necesario y Maru confiesa que también tenía dudas y tiene bastantes que conversar con ellos, ya que él también dudó por un momento si era buena idea acabar con todas las maldiciones. Y vemos por fin a Itadori caminando por el almacén prohibido y mirando un peluche que le habla diciéndole: ha pasado un tiempo sin verte, Itadori. Y vemos que se trataba de Panda, que por supuesto seguía vivo en ese lugar.
El capítulo 23 fue bastante criticado por el rumbo que fue interrumpido de forma abrupta, claro refiriéndonos a la pelea principal de Majoraga vs Dabura y que hacía la expansión de dominio de este que quedó inconclusa. Sin embargo, el capítulo 24 ya nos muestra cómo Majoraga simplemente desapareció porque el ritual se interrumpió y Yuka despertó ya estando aparentemente mejor. Nos parece muy gracioso que el simuriano que recibió la revolcada de su vida ahora está bastante tranquilo escuchando todo. Eso, señores, es exorcismo a base de huevazos. El final que tuvo Dabura fue bastante bueno, pero ustedes, chicas y chicos, tendrán la última palabra. ¿Qué opinan respecto a este capítulo? ¿Les gustó bastante cómo está terminando todo? Déjanos en los comentarios tus teorías y tus opiniones porque los estaremos leyendo y debatiendo. Y por supuesto, deja tu like poderoso y divino para adaptarte y apoyarnos y suscríbete porque cada día nos estamos acercando más a la meta de los 90.000 suscriptores. El final de este capítulo solo deja el capítulo 25 como el gran final, pero dicen que el siguiente será el clímax, así que hay rumores de que no serán 25 capítulos sino 26. Veremos al final qué sucede porque todo esto es una mera teoría. Sin embargo, la pelea de Dabura vs Majoraga era uno de los combates que más se disfrutaban y que al final quede interrumpida generó distintas opiniones. Si nos preguntan a nosotros, queríamos saber por lo menos qué hacía su expansión de dominio. El diseño era bastante increíble, era brutal y muy imponente y no pudimos saber si el general divino Majoraga lograría adaptarse al golpe seguro, aunque todo apunta a que parece que sí logró hacerlo porque vimos la rueda al final caerse, dándonos a entender que Majoraga todavía seguía en pie. Pero seguramente haremos un video respecto a esto, así que atentos, muy atentos al canal, ya que también tendremos página a color y como el arco de los personajes está llegando a su final, quizá por fin veamos un poco más de lo que pasará con Itadori ahora que todas las maldiciones desaparecieron. Se vienen muchas cosas y por supuesto la semana que viene tendrán varios videos especiales de Jujutsu Kaisen que no se pueden perder, así que activen la campanita y suscríbanse para disfrutar juntos del gran final que tendrá muy pronto Jujutsu Kaisen Módulo. Muchas gracias por ver este video. Antes de irte recuerda dejarnos tu like todopoderoso y suscribirte, que eso nos ayuda mucho para que nuestra comunidad siga creciendo. Un saludo especial a las voces arcanas que nos acompañan mes a mes. Recuerden que estamos subiendo también videos exclusivos para miembros. Tenemos un perfil de Twitter donde puedes encargarnos comisiones personalizadas al estilo de Bleach como ves en pantalla. Una página de Facebook donde siempre actualizamos las noticias y avisamos de los futuros videos. Y un servidor de Discord para charlar con más fanáticos de Bleach. Los enlaces directos estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que todo esto nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.